Amado hermano, amada hermana, amada iglesia, amado amigo que nos mira. Quiero compartir la palabra contigo en este momento y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Eclesiastés, en donde el sabio Salomón tiene ciertos consejos de sabiduría para nosotros. Eclesiastés capítulo 7, por favor, versículos 13 y 14. Nos vamos a detener en esos dos versículos nada más para meditar en la palabra y que el Señor nos ayude. Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la palabra: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Padre amado, gracias Señor, es una palabra muy linda para discernirla. Pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, nos ayude a comprenderla y darle una cabida en el corazón, pero que podamos también manejarla para ponerla por obra y hacer de ella, Señor, vida. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, en este momento para poder estar en tu presencia. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que escribe el sabio Salomón en este libro tiene que ver con la inspiración que él tiene para hablar de la sabiduría de Dios, pero también la sabiduría del hombre. El sabio Salomón no menosprecia que el hombre es sabio, porque Dios es sabio, lo hizo sabio, y él sabe y cree que la sabiduría la puede mezclar con el dinero. Está bien, no digo que no, pero hay que ser sabio cuando se tiene el dinero. Lo que sí Salomón tiene el cuidado de decir es que lo que Dios hace, nadie lo puede cambiar. La contraparte es que el hombre cree que sí, con lo que puede y con lo que sabe y con el dinero, puede cambiar algunas cosas. Es ahí el gran error, es ahí el gran problema, que se convierte al final en rebeldía, anarquía y posiblemente sea hasta pecado. Por eso quiero hablarte un poquito sobre este tema. Mira las buenas obras de Dios y no lo torcido. Mira las buenas obras de Dios y no lo torcido, porque eso es lo que acaba de decirnos Salomón a través de esta palabra. En primer lugar, hermanos, tenemos que ser sabios para conocer a Dios. Si tú te empeñas en querer conocer a Dios, tienes que buscarlo, tienes que tratar de encontrarte con Él para que Él te revele las cosas secretas que tiene para nosotros, para poder conocer a Dios. Y empezar a conocer a Dios implica, hermanos, saber quién te creó, porque el Señor creó al hombre desde el principio, cuando esta tierra era un caos, cuando esta tierra estaba desordenada, cuando esta tierra no era nada, Dios la arregló. ¿Para qué? Para construir al hombre del polvo y dejarlo y plantarlo sobre la tierra para que gobernara, se señoreara, enseñoreara de todas las cosas del mundo. Entonces Dios creó al hombre. Por lo tanto, hermano, tú que consideras que eres un ser humano, tú que no importa que seas de cualquier nacionalidad, puede ser de color, no lo sé qué idioma hablas, pero ten en cuenta una cosa linda, que quien te creó se llama Dios. No olvides eso, no olvides eso, porque el día que olvides eso te vas a volver sin Dios. El día que olvides que Dios te creó, vas a olvidar que lo que Dios hace, lo hace porque Él es dueño de tu persona. Por eso es que las cosas de Dios son bien objetivas. Y te digo objetivas porque cuando Él las ejecuta, las va a ejecutar porque tiene un propósito futuro para ellas. Cuando lo vuelve objetivo es porque Él, la primera destrucción que hizo sobre esta tierra fue sobre el hombre.
Y fíjate bien que la primera destrucción tuvo tiempo de análisis, tuvo tiempo de pensar, tuvo tiempo de meditar, tuvo tiempo de salvarse el hombre, pero no quiso. Y de sobra está decirlo, hermanos, que Noé predicó, como dice Pedro, el pregonero de Dios. Noé predicó la palabra, pero Dios tomó una decisión y tú lo puedes encontrar, esa decisión allá en el capítulo 6 del Génesis, en donde nos encontramos con una decisión fatal de Dios, cuando dijo voy a destruir al hombre. Y cuando tomó esa decisión, el objetivo de esa decisión era, en primer lugar, quitar el pecado del mundo. En primer lugar era barrer, limpiar el pecado existente en el mundo de aquel entonces. A la vez se llevaba de encuentro la rebeldía de los hombres. Era como borrar aquello que el hombre había hecho malo. Amado hermano, cuando Dios tomó esa decisión objetiva de quitar el pecado del mundo y llevarse la rebeldía del hombre, fue una decisión muy sana. Pero la segunda parte es que él quería dejar sana la tierra, sanar la tierra de toda contaminación de pecado del hombre y de toda rebeldía del hombre. Entonces, cuando cumple esos dos objetivos el Señor, y todos sabemos cómo ocurrió, aparecen los propósitos de Dios, y todos los propósitos de Dios, hermanos, son para bien. Por eso es que el apóstol Pablo recoge allá esta lectura en Romanos capítulo 3 versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nota usted esta palabra, hermanos, que la gente evade ese versículo, la gente no la quiere. Incluso los cristianos dicen, bueno, era para cuando yo no tenía a Cristo, pero hoy que ya tengo a Cristo, ya el versículo no es para mí. Déjame decirte que está vigente. ¿Por qué? Porque todavía estamos sobre esta tierra. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el primer objetivo del Señor traía el propósito de enviar a su Hijo para quitar el pecado del mundo. Note usted qué diferencia, hermano, cuando mandó un arca de salvación y mandó el diluvio, pero hoy no ha mandado el diluvio, no te ha mandado fuego, te ha mandado a su Hijo amado, a Jesucristo, a Dios mismo encarnado sobre esta tierra. ¿Para qué? El propósito es que tú te entregues a Él, que tú te arrepientas. Pero ¿cuál es el problema con el que se encuentra en este momento la tierra? Que desconocen a Jesucristo, y los que lo medio conocen no quieren conocer más de Él. Amado hermano, eso los hace caer en una anarquía, eso los hace salir de la tangente de Dios, eso no les permite ser salvos y les permite vivir en una vida licenciosa, una vida de pecado, una vida de contaminación, una vida corrompida totalmente, amado hermano. Entonces lo que el Señor hizo allá en el antiguo tiempo, cuando mandó el diluvio, ahora envía a su Hijo. Pero sabe que Jesús es la propiciación de Dios. Y este punto quiero que lo entendamos, amado hermano, amigo, tú que estás allí. ¿Por qué? La propiciación de Dios, Jesús, lo que hace es calmar la ira de Dios, ser propicio a Dios en venir a esta tierra a morir por el pecado del hombre, para calmar la ira de Dios. Por eso te quiero leer lo que dice Romanos 3, 24, 25. Regularmente lo estamos parafraseando, pero quiero leerlo contigo ahora de esta manera. Dice la palabra en el versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. No hay otra redención, solo en Cristo. Pero mira lo que dice el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Te das cuenta, hermanos, que todos debemos de tener un pasado? El presente perfecto del hombre es conocer a Dios. El presente perfecto del hombre tiene que ser buscar de Dios y entender que Dios te ama. Y por el amor de Dios no ha destruido el mundo. Su misericordia está presente siempre. Y por eso Él vino aquí a esta tierra a buscar lo que estaba perdido. Vino para que el hombre encuentre la reconciliación con Dios. Esa es la propiciación perfecta, amado hermano,
que Jesucristo vino a hacer, a calmar la ira de Dios, porque cuando el hombre se reconcilia con Dios, Dios se alegra, cambia su ira. Y entonces, mira, quiero explicarte otra cosita importante. Cuando tú no crees que Dios te ama, dice en la primera carta de Juan en su capítulo 4, versículo 10, dice de esta manera: en esto consiste el amor, no que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te das cuenta, hermano? Cuando nosotros hablamos de amar a Dios, eso a veces es mentira. Cuando nosotros decimos yo amo a Dios, pero no es cierto. Amar a Dios, Él te amó primero, Él te ama siempre incondicional. Él siempre te va a amar toda la vida que tengas que pasar por esta tierra. Siempre te va a tratar de reconvenir y traer al redil del buen pastor. Por eso dice que vino en propiciación por los pecados del pueblo. Pero no andes pensando que tú lo amaste primero. Él te amó primero y por esa razón tú estás ahí. Mira, Dios está desviando la atención de los hombres. Te digo esto porque la verdad es que ¿cómo se puede desviar la atención de un mundo entero? Cuando el hombre comienza a perder el interés por Dios, es porque se encuentra con los placeres banales de la tierra. Se encuentra con los placeres que no le sirven en la vida espiritual. Desviar la atención del hombre a los gobiernos o a cualquier ente que figure en este mundo le resulta fácil. Fíjate que hay una cantidad enorme de personas que esperan ávidos el mundial. Y es cada 4 años. Y todos los años hay Champions, la famosa Champions. ¿Quién no la está esperando? Pero sabes, hermanos, que Dios puede cambiar las cosas y puede desviarte la atención. A veces la Champions desvía la atención políticamente hablando de un país, desvía la atención de una crisis, desvía la atención, te cambia de un estado al otro, pero son cambios momentáneos, no duran para toda la vida, no es un gozo, es un placer común, amado hermano. Esa desviación la pueden hacer los hombres, pero Dios quiere desviar la atención del hombre. ¿Por qué? Le pone cosas difíciles por resolver. Y el hombre, cuando no las puede resolver, levanta la mirada a Dios, amado hermano. Y cuando no las puede resolver, tropieza. Y los tropiezos siempre los anda evadiendo, pero no quiere encontrarse verdaderamente con Dios. Y aquí está el gran problema. Por eso Dios le desvía la atención, hermano. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando tiene la atención desviada, lo que más quiere es saber cosas de diferentes y no de Dios. Lamentablemente hoy en día, en esta pandemia mundial, en esta crisis del mundo, en esta dificultad grande, es un tropiezo para el mundo. En esta crisis grande, hermanos, es una calamidad, podría decirse que un caos, hay un desorden, nadie puede ordenarlo. Y lo que la gente de rodillas pide es que el virus se muera, que el virus se acabe. Pero el hombre en sí lo que está buscando es la ciencia, lo que el hombre está buscando es un Dios diferente, porque cuando encuentre la panacea del dolor a través de la ciencia, lo va a endiosar, lo va a convertir en Dios. Y eso es lo que pasa cuando convierten en Dios el fútbol, cuando convierten en Dios el cine, cuando convierten en Dios el drama, cuando convierten en Dios los placeres del mundo. Entonces el hombre está desviado a esas cosas y el Señor lo que quiere es cambiarlo de esa vuelta para acá, porque Él quiere que miren para arriba, pretende Dios que miren hacia arriba. ¿Por qué? Dios los quiere traer allí, en el problema de violencia, el hombre en pecado, el hombre en religiosidad, no entiende las cosas de Dios. Y cuando no entienden las cosas de Dios, Dios le pone un paro. Hoy en día hay un paro. Y quiera si o no, el hombre está detenido, se queja de la crisis económica, se crisis del petróleo, de la gasolina, de los combustibles diferentes, de la comida. ¿De qué nos está quejando el hombre? Y no solo de eso, tiene que llorar por la muerte, por el dolor, por la aflicción. Algunos están enfermos, otros ya cayeron más graves, por pura estrés, hermano. Mira, el estrés del hombre, él mismo se lo hace.
Es tan terrible, hermano. Por eso es que el Señor, cuando vio que el hombre se quería endiosar, cuando el hombre quería ser más que Dios, se quiso hacer una torre. Y tú te acuerdas de la torre en Babel. Esa torre en Babel tenía un propósito, estar arriba de Dios. ¡Qué ignorancia, hermano, estar arriba de Dios! Es la misma ignorancia del diablo, porque el diablo arriba, él sabía quién era. Él sabía que era un querubín, él sabía que era amado por Dios, pero se quiso revelar a Dios y quiso estar arriba, poner el trono arriba de Dios. Hermano, eso lo sabía, y él fue el que hizo ese desorden, y ese fue el que hizo que el hombre pecara. Por eso a nosotros nos engañó el diablo, a él no lo engañó nadie. Él quiso ser como Dios y eso no le valió. Por eso Dios está poniendo que al hombre que mire hacia arriba, porque no le da la gloria a Dios, hermano. Hay que darle la gloria a Dios por todo y por nada, en lo poco, en lo mucho, en lo que tú tengas. Tienes que darle la gloria a Dios porque Él es el único que te puede dar la bendición y no te vas a imaginar ni de dónde viene. Lo que el hombre hace, hermano, lo endiosa. Hay gente que tiene endiosado el automóvil. Y no voy a seguir hablando de cosas que el hombre endiosa, pero todo lo que es tecnología está endiosado. ¿Cuántos no aman su teléfono? Algunos que pierden el teléfono, hermanos, andan con lamento todo el día y hasta que compran un nuevo teléfono. Eso se llama endiosar las cosas. Hermano, yo te digo, si Dios tuerce el camino, no te fijes en eso, solo fíjate en las maravillas de Dios, porque no hay hombre y no hay ciencia después de Dios. No hay hombre ni hay ciencia después de Dios. Por eso Dios quiere atraer la atención a Él. ¿Saben por qué? Porque cuando el hombre no puede, Dios sí puede. Y nota esto que decimos, parece obvio, es obvio, pero cuando tú no puedes, Dios sí puede. El problema es cuánto es Dios. El problema es cuánto vas a entender que Dios sí puede. Hermanos, hoy en día muere cantidad de gente por un cáncer maligno. Hoy en día muere gente por falta de recursos económicos. Está muriendo por causas muy sencillas, a veces por la violencia también. Pero no se ponen a pensar que hay que darle la gloria a Dios. No se ponen a pensar que Dios sí puede. Y déjame decirte, el Señor lo que busca es la atención de la fe del hombre, porque el hombre va a conseguir y conquistar todo a través de la fe. Por eso es que la palabra dice que la salvación es por la fe y oír la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero también dice Pablo que el Evangelio es por fe y para fe, porque te está hablando de una fe presente y una fe futura. La fe futura, hermano, es la que mañana te va a aparecer. El día de mañana no sabemos cómo va a ser, tú no sabes cómo va a ser, pero la fe de este día tiene que estar bien firme, bien cimentada en el autor de la fe que se llama Cristo Jesús. Por eso el Señor vino a mostrar un camino nuevo. El Señor vino a abrir los ojos de los ciegos. El Señor vino a abrir los ojos de los hombres, los ojos que estaban perdidos en el pecado. Esos ojos son los más importantes que el Señor vino a abrir, porque Él vino en su tiempo al mundo para redimir al hombre. En su tiempo vendrá de nuevo para llevar a su iglesia. Amado hermano, en su tiempo va a venir. No estés pensando, la Biblia dice, he aquí yo vengo pronto, pero el pronto de Dios es el cronos de Dios. El cronos de Dios, hermanos, no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, y Él tiene tomada la decisión cuándo te va a torcer el camino. Él tiene tomada la decisión cuándo viene por la iglesia. Por eso es que la palabra dice que debemos de estar ceñidos nuestros lomos esperando a la venida del Señor, hermano. Yo te quiero decir un consejo en esta oportunidad: no pagues facturas en el camino torcido. ¿Qué te quiero decir con esto si el sabio Salomón está hablando de esto? La Biblia me dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Fíjate bien cómo está el compás en la palabra. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Por eso dice Santiago, bienaventurado el hombre que no anda en el pecado, porque dice que él se embaraza de su propia concupiscencia.
porque la concupiscencia lo atrapa, lo seduce, lo atrae, lo seduce y lo embaraza y para el pecado. Y cuando el hombre para el pecado, hermanos, es muerte. Por eso que la palabra sigue insistiendo que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el mundo antiguo, hermanos, vivió 2000 años holgadamente, 2000 años sin pagar renta, 2000 años sin pagar casa, 2000 años sin pagar nada, no tenían impuestos de nada. Amado hermano, 2000 años vivió, pero vivieron en anarquía, comenzaron a ponerse rebeldes, a entrar en el pecado, entonces Dios decidió eliminarlo. Hermano, no disfrutaron los 2000 años que les dio Dios de vida, vino el diluvio, se fueron y Dios los separó del mundo. ¿Cómo? Con muerte. Y hubo dos tipos de muerte allí. La primera muerte fue la física porque el agua los ahogó, y la segunda muerte fue la espiritual porque murieron sin Dios. Amado hermano, tienes que apartarte del pecado, tienes que apartarte de lo malo, tienes que apartarte de la violencia, de la anarquía, la rebeldía, la religiosidad, para poder entrar en el detalle de Dios. Tú tienes derecho a una vida eterna, pero tienes que buscar al autor de la fe, que se llama Jesucristo. El hombre sin Dios está muerto, amado hermano. Perdóname. En aquel tiempo no hubo ningún ser humano, no hubo ninguna ciencia, no hubo ninguna persona que supiera cómo cerrar las fuentes de las aguas, y las fuentes de las aguas seguían fluyendo de la tierra, y las fuentes de los cielos seguían cayendo, agua sobre los muertos. Amado hermano, déjame decirte hoy en día, esta por más que le busquen revés y derecho, nadie va a encontrar la solución, porque la solución se encuentra en un Dios todopoderoso, que cuando Él diga ahora muere ese virus, ahora va a morir ese virus. Pero no mires las cosas malas, mira lo que Dios hace bueno. Amado hermano, ninguna ciencia puede limpiar de pecado al hombre. Ninguna ciencia va a limpiar del pecado al hombre. Mira, Jesús vino para hacer la expiación perfecta por el pecado. Amado hermano, explicarte la expiación es toda una teología, pero la expiación consiste en que Jesús vino a morir en la cruz, a derramar su sangre, y con esa sangre preciosa se presentó al santuario arriba en el cielo, no hecho de manos, para llevar su sangre preciosa al Dios Todopoderoso, que la aceptó. Por eso la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es la salvación del mundo. La sangre de Cristo es el mejor antídoto para cualquier virus que ande por el mundo. Mira, déjame decirte que es el antídoto perfecto. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Porque cuando Moisés iba a pedirle a Faraón salir del pueblo, el Señor le mandaba una plaga. ¿Y qué hacía Faraón? Le decía, oye, anda y órale a tu Dios para que quite la plaga. Venía Moisés, yo no sé qué le decía el Señor, pero la plaga se iba. Y así pasaron de plaga en plaga y oración en oración, hasta que llegó la última. Amado hermano, no esté esperando la última plaga. La última plaga te va a matar. Déjame decirte que tú tienes un Cristo de poder al cual puedes acudir en el momento que mejor desees. Y puede ser este día, esta noche, esta mañana. Puede ser cuando tú lo desees, porque Dios está ahí. La sangre de Cristo tiene poder. Dios tuerce el camino para detener a los hombres, hermano. ¿Quién detiene a un hombre desenfrenado? ¿Quién detiene a estos hombres que están endiosados? ¿Quién los va a detener? El mundo está viviendo como quiere. Amado hermano, el mundo está viviendo como quiere. Te das cuenta por las noticias, te das cuenta por las redes, te das cuenta por muchas cosas. ¿Cómo tú puedes ahora enterarte de lo que está pasando en cualquier parte del mundo a través de las redes? El hombre está viviendo en medio de ese problema. Bendita ciencia, el Señor dijo, y la ciencia se aumentará, está bien, pero el mal uso. ¿Sabes que el hombre vive en medio de esto? Te voy a decir varias cosas. Si en aquel tiempo viví en el pecado, en anarquía, en religiosidad, y caí en otros problemas, este hombre es el mismo de ahora. Está viviendo en medio de violencia y ya no le importa, no se inmuta por nada. Está en medio de la violencia y no se inmuta, no piensa que hay un Dios. Está viviendo en medio del pecado y no le interesa, lo considera bueno. Está viviendo en medio de la rebeldía propia que él tiene y la religiosidad que ha creado. Y eso es una anarquía, es una perversión en la que vive el hombre.
Cuando entra en la anarquía, entra en la perversión y hace lo que quiere. Hombre se casa con hombre, mujer se casa con mujer. El género lo quieren hacer uno solo y quieren que el hombre decida si va a ser hombre o a ser mujer. Eso ya lo decidió Dios. Tú naciste varón y eres varón. Tú naciste hembra y eres hembra. ¿Sabes por qué el caos? El caos quiere decir estado de confusión. Te lo dije al principio y te lo vuelvo a decir porque el mundo cae en caos a cada momento, y el caos en el que ahora está es grosero, es fuerte, hermano. ¿Por qué te lo digo? Porque el estado de confusión de la tierra en este momento es un caos y solo Dios puede cambiarlo. Por eso el Señor está diciendo a través del sabio Salomón, y dice que consideremos las cosas. Y dice, esta gente no consideró cuando vivió bien. Antes de la pandemia, todo era felicidad. Partidos de fútbol a cada rato, tu entretención perfecta en la televisión a través del cable, ahí la tienes. Pero ¿sabes una cosa? Se olvidaron de Dios. Y Dios quiere atraerte la atención de Él, y te lo estoy repitiendo, Dios quiere que miremos hacia arriba. Mira lo que dice Eclesiastés versículo 14, en el día del bien goza del bien, tienes tu derecho de gozar del bien. Nosotros los cristianos nos gozamos del bien, nos gozamos en el Señor, porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios que todo lo puede, tenemos un Dios que nos está dirigiendo, un Dios que nos habla, un Dios que nos guía, tenemos un Dios que está con nosotros de día y de noche y nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Oiga, cuando dice que gocemos en el día del bien y en el día de la adversidad, considera, en este momento, estamos en ese punto de considerar. Pero ¿quiénes estarán considerando? ¿Quiénes están verdaderamente considerando que quién torció esto? ¿Sabes lo que pasa, hermano? Que el hombre está echando mano de todos los placeres del mundo, aún en medio del caos. Aún en medio del problema está echando mano de todas las cosas del mundo. ¿Sabes por qué? Porque tiene un dominante común en el alma, que son los placeres. Y cuando el hombre tiene un dominante común en el alma, que son los placeres, déjame decirte, tú tienes un espíritu, tú tienes un alma y tienes un cuerpo. Ese cuerpecito va a morir un día, está establecido en la palabra. Pero el alma y el espíritu vuelven a Dios que lo dio. Pero lo difícil del hombre es manejar el alma. Porque en el alma tienes tú el sentimiento, la razón, la voluntad. Tienes todo lo que tú quieres en el alma. Y con esa alma pecas. Por eso dice Ezequiel, toda alma que pecare morirá. Porque cuando tú no controlas el alma, y esto es lo lindo cuando tú vienes a los pies de Cristo, porque en ese momento hay un cambio y hay una regeneración en tu vida. Si tú te sometes a la palabra, Dios comienza a hacer cambios en tu vida, comienza a darte el camino de la santidad, comienza a ponerte en el camino que Él quiere. La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ese camino en el cual el Señor te pone en el proceso regenerativo no es otra cosa más que la búsqueda de la santidad, pero tienes que dominar esa alma, tienes que entregar la voluntad tuya a Dios. Por eso es que a mí me encanta leer esto, y te lo voy a leer, que lo puedo leer en la primera carta de Pedro, cuando él habla al pueblo y le dice de esta manera, en el versículo 25, capítulo 2 de la primera carta de Pedro, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjate tú bien en este versículo. Cuando lo leas, saboréalo, párate, vuélvelo a leer, siéntate, léalo, acuesta, haz lo que quieras, pero saboréalo. Porque me está diciendo quién era yo. Y en la figura de la oveja me está diciendo que yo era una persona en un mundo perdido, que yo era una persona que iba por caminos equivocados, que yo había torcido mi propio camino, porque dice que yo era como oveja descarriada, y una oveja descarriada es aquella que anda por cualquier parte y que se puede perder. Tú que tienes el alcoholismo arraigado en tu vida, sácalo, déjalo, ponlo a los pies de Cristo. Tú que tienes ejerciendo la prostitución, perdona que me meta
meta en esto, pero tienes que dejárselo a los pies al Señor. Tú que estás haciendo negocios ilícitos, tú que estás haciendo cosas que no valen la pena, eres una oveja descarriada, pero ahora en el presente perfecto dice la palabra, pero ahora que habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amado hermano, cuando tú tienes el obispo de vuestras almas, es el Espíritu Santo. Cuando el obispo de tu alma es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta alma es pecadora, esta alma es contaminante. Amado hermano, se puede contaminar fácil, pero el alma se puede dominar cuando se doblega a los pies de Cristo. Por eso el salmista dijo en cierto momento: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el obispo de vuestra alma se llama Jesucristo, se llama el Espíritu Santo, y el obispo quiere decir el que vigila tu vida, el que vigila tu proceder, el que vigila tus actitudes. Por eso es que yo te estoy hablando ahora en este momento sobre esta palabra. Tú tienes que cambiar, erradicarte a una cosa mejor. El día de la adversidad, dice el sabio Salomón, meditemos. Mira, dicen: el día del bien goza del bien y el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nadie halle después de Dios. Te voy a leer una versión que tengo diferente a la Reina Valera, pero que llega a lo mismo. Y dice de esta manera: por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Eso te está diciendo este versículo. ¿Qué te espera mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué va a ser de tu vida si te mueres esta noche? Perdóname, yo no vengo a asustarte, pero es la realidad. Mira, el día de la adversidad, dice, meditemos en él. Yo lo tengo escrito, te lo voy a leer. ¿Por qué Dios ha hecho tropezar al mundo? No lo hizo tropezar ningún país. No lo hizo tropezar ninguno que dejó escapar el virus. No lo hizo tropezar ninguna arma nuclear. No lo ha hecho tropezar nadie. La pregunta es: ¿por qué Dios ha hecho tropezar el mundo? Y la segunda pregunta: ¿por qué no hay remedio para el mal? ¿Te has puesto a pensar en eso, hermano? ¿Te has sentado debajo de un árbol a pensar por qué no se encuentra la medicina? Y te has puesto a pensar, rezongando, podría aplicarse esta palabra: Dios, ¿por qué hiciste esto? Dios, ¿por qué has hecho tropezar al mundo? Si tú te has hecho esas preguntas, la respuesta yo te la voy a dar, porque Dios ha torcido el camino. Mira, el primero, Él desea abrir los ojos tuyos. Él desea que tú abras los ojos. Cuando Noé predicó, le quiso abrir los ojos al mundo y no quisieron. Cuando Cristo vino a predicar a esta tierra y dijo: el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto arrepiéntanse y crean al evangelio, el mundo no quiso. Cuando Jesús lloró frente a Jerusalén es porque su mismo pueblo no quiso. Porque hay que abrir los ojos de los hombres y Dios quiere abrirlos, y si no te detiene el mundo, si no te lo tuerce, si no te lo pone ebrio, si no te lo hace tambalear, no vas a poder abrir los ojos, amado hermano. Por eso yo oro en este momento que está de esta pandemia. Yo estoy orando porque esta pandemia deje frutos, además del luto, además de dolor, deje frutos, que deje conversiones, que deje gente convertida, que deje gente al punto de llegar a la iglesia. Amado hermano, eso es lo que tenemos que hacer, orar por ellos, porque mi temor es que al volver a la realidad y se quiten las plagas, se va a parecer al Faraón, que Faraón, cuando lleva la 7ª, 8ª plaga, ya le había gustado que oraran por él para que se quitara la plaga. Dios va a quitar la plaga, pero no sabemos qué va a pasar mañana. Por eso abre los ojos a Cristo ahora. Segundo, la pandemia, hermano, solo Dios la puede detener. No estés pensando que la va a detener a alguien. Solo Dios puede detener la pandemia. Ponte de rodillas, llora, gime. Ahí frente al altar, gime. Y habla con el Señor y dile: Señor, llévate la pandemia. Ya no la queremos, renunciamos a ella. Pero cambiemos la mirada al autor de la fe. Tercero, el fin de todas las cosas son de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que el hombre nada halle después de Dios. Esto lo dice el sabio Salomón. Dice: el fin
de que el hombre nadie halle después de él. Amado amigo, amada iglesia, amado hermano, tú que escuchas esto, no hay nadie después de Dios. No hay nadie después de Dios que te pueda dar oportunidad de vida, solo Jesucristo. Y solo Jesucristo te puede hacer salvo. Quizás no has entendido todavía, pero yo te voy a leer estos 2 versículos de corrido para que los grabes. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Yo quiero, antes de irme y dejarte, orar contigo. Pero quiero concluir con 3 cosas importantes. Y es la primera: Dios ha desviado la atención del mundo y no es nadie más. Nadie más ha desviado la atención del mundo, solo Dios. Segundo, los hombres tienen que abrir los ojos a Cristo. Eso grábatelo en tu corazón, porque yo te voy a pedir un favor al finalizar. Tienes que abrir los ojos a Cristo. Y tercero, Dios nos enseña que después de Él no vamos a hallar nada. Tú que estás ahí con dudas, tú que has escuchado estas palabras y no tienes a Cristo en tu corazón, solo repite conmigo esta oración pequeña, pero tienes que mostrar tu corazón, tienes que abrir los ojos, tienes que abrir tu corazón, tienes que entregar ese ego que te hace hacer las cosas diferentes. Ese yo que te lo impide, hoy se lo entregas al Señor Jesús. Di conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que esta tarde o noche o mañana yo te he conocido a ti. Por esta bendita palabra me he dado cuenta que he vivido sin ti. Tengo temor, Señor, de morir sin ti. Por eso te ruego, inscribas mi nombre en el libro de la vida, porque yo me arrepiento ahora y te recibo como el Salvador de mi vida. Señor, muchas gracias, porque yo quiero venir a ese redil donde tú eres el buen pastor, donde tú eres el obispo de mi alma. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí en la cruz. Y di amén. La palabra dice que si tú confiesas con la boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Pero si confiesas con el corazón, entras en la justicia de Dios y Dios te perdona y te hace justo y te dice: hijo, nada me debes, nada imputo sobre ti, tú eres libre. Y eso eres tú ahora si has repetido esa oración. Ahora permíteme, pueblo, orar por ti. Padre bueno, gracias, Señor, porque tú eres el Dios maravilloso, Señor, el Dios eterno, el Dios que escribió esta palabra, Señor, y que nos ha dado oportunidad de vida y nos permite, Señor, transmitirla de alguna manera sencilla y humilde a los corazones abiertos. Padre, oro por el mundo, porque tú lo cambies. Señor, ya hemos leído y hemos entendido que el mundo está en caos. Y ese caos es un desorden que nadie puede ordenar hasta que tú, Señor, lo hagas. Por eso queremos esta noche, Señor, dejar en tus manos esa pandemia. Señor, que cuando sea tu voluntad y cuando tú consideres que ya es tiempo, la quites como le quitaste las plagas a Faraón. Señor, muchas gracias. Bendice a tu pueblo, Señor, sobre todo los que oran, los que te buscan, Señor, los que tienen, Señor, intenciones buenas para el prójimo, los que oran, Señor, intercediendo por otros. Bendícelos y guárdalos. Bendice tu iglesia, bendice a tu niña, Señor, que es la iglesia, la cual tú quieres sin manchas y sin arrugas, y que te la vas a presentar a sí mismo un día, Señor,
y es la victoria del creyente, la gran victoria del creyente, viajar contigo el día de la redención. Padre, gracias. Gracias, Jesús precioso. Espíritu Santo, muchas gracias. Tú que vives sobre la tierra dirigiendo al mundo, Señor. Ayúdanos a las conversiones de las almas inconstantes, a las conversiones de las almas, Señor, que no quieren nada contigo. Ábrele los ojos, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amado pueblo de Dios, amigos que nos han sintonizado, muchas gracias. Que Dios los bendiga.